¿Existe la televisión satelital gratis? Sí existe y es free to air. Pero qué es y cómo funciona, en este video se explicará. FTA o Free to Air significa literalmente libre en el aire. Es el término usado para describir señales de emisiones de radio y televisión que se envían sin cifrar o codificar desde un satélite hacia la Tierra. Estas emisiones, al no estar codificadas, se conocen como emisiones televisivas libres, donde cualquier persona puede acceder a ellas, es decir, televisión satelital libre. Para saber cómo funciona un sistema FTA, vamos a ver cómo funcionan los satélites de comunicaciones y la televisión satelital. Un satélite es un aparato puesto en órbita alrededor de la Tierra con fines científicos, militares o para las comunicaciones. Los satélites de comunicaciones son los que se diseñan para recibir y transmitir señales a y desde varios puntos de la Tierra. Estos utilizan las antenas de comunicaciones que reciben y retransmiten las señales a la Tierra y el subsistema de repetidores, que incluye los transponders y demás equipos necesarios para cambiar frecuencias, filtrar, separar, amplificar y agrupar señales, para encaminarlas a la dirección correcta en la Tierra. Por lo tanto, un satélite de comunicaciones funciona como una estación repetidora. Las antenas receptoras del satélite recogen las señales transmitidas por las estaciones de tierra, se filtran las señales, se cambia su frecuencia y se las amplifica. Luego se las distribuye de vuelta a la Tierra a través de las antenas transmisoras. En algunos casos, primero se procesa la señal mediante ordenadores digitales a bordo del satélite. Sin embargo, la mayoría de los satélites son transparentes, en el sentido de que retransmiten la señal sin modificarla. Su función es simplemente suministrar la señal exactamente allí donde se necesita. ¿Cómo se desplazan las señales? Las señales las llevan las ondas portadoras, que se modulan mediante frecuencia, amplitud u otros métodos. Cada señal posee su propia frecuencia y ancho de banda. Cuanto mayor sea el ancho de banda, más información puede transportar la señal. Para transmitir una señal que contenga mucha información, por ejemplo, voz, imagen y datos, se debe usar una banda más amplia. La elección de la banda de frecuencia depende del tipo de aplicación que se vaya a emplear. Los medios modernos de telecomunicaciones utilizan principalmente 6 bandas de frecuencias designadas mediante letras. Estas son la L, utilizada para telefonía móvil y transmisión de datos, al igual que la S, la C, utilizada para servicios de telefonía fija y ciertas aplicaciones de difusión de radio y televisión, y redes de negocios. La X, utilizada en comunicaciones gubernamentales o militares, cifradas por razones de seguridad. Por último, la banda KU y KA para la transmisión de señales de elevado caudal de datos, como televisión, videoconferencias y transferencias de redes de negocios. Cada sistema usuario se le asigna una parte específica de la banda en general. Las bandas de frecuencia se asignan según directrices estándar fijadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, dependiendo del servicio que se vaya a prestar, y los operadores deben mantenerse coordinados entre sí para evitar interferencia alguna entre satélites. La mayoría de los satélites de comunicaciones están situados en órbita geoestacionaria. Entre ellos están los satélites utilizados para las señales de televisión. La órbita geoestacionaria es una órbita circular directamente por encima del ecuador, a una altitud de unos 35.784 kilómetros, que es una distancia igual a 6 veces el radio de la Tierra. Un satélite situado en órbita geoestacionaria gira en círculos en torno a nuestro planeta a la misma velocidad y a la misma dirección que gira la Tierra, lo que significa que da la sensación de mantenerse fijo con respecto a esta.
Por estos motivos, la órbita geoestacionaria resulta especialmente apropiada a las aplicaciones de comunicaciones, dado que las antenas terrenas, que en todo momento deben estar apuntando al satélite, no tienen que ir equipadas con un sistema que las haga girar. Un ejemplo de nuestra vida diaria son las parabólicas domésticas que se utilizan para recibir señales de televisión vía satélite y que deben estar siempre apuntando con precisión al punto en el cielo donde está situado este. Hay que tener en cuenta que estos sistemas satelitales son propensos a interferencia. La recepción algunas veces se ve afectada por fenómenos atmosféricos, como la lluvia, la temperatura ambiental, la presión atmosférica, la humedad absoluta, el viento, entre otros. Estos parámetros son las principales causas que alteran la propagación de la energía electromagnética, interrumpiendo la transmisión. La órbita geoestacionaria tiene perturbaciones tales como atracciones de la Luna y el Sol que cambian la inclinación de la órbita, asimetría del campo gravitacional terrestre, presión de la radiación solar, estructura no homogénea, campo magnético terrestre, impacto de meteoritos, movimientos internos del satélite, entre otros. Estas perturbaciones pueden ser previamente estudiadas antes de elegir los equipos a utilizar en el sistema. La robustez de los equipos va a depender directamente de los parámetros atmosféricos ya nombrados. No se debe olvidar que los sistemas de comunicación necesitan un constante mantenimiento para que los equipos y todo el sistema se encuentre siempre en perfecto estado, consiguiendo con esto un trabajo totalmente pulcro y libre de fallas. Ruido por agua. Aún la tecnología de comunicaciones satelitales más confiable puede a veces ser superada por las fuerzas de la naturaleza. Este es un fenómeno conocido como RF, pérdida por lluvia o atenuación por lluvia. RF de Rain-Fane es uno de los fenómenos más comunes y frecuentemente más incomprendidos, que afecta a las señales satelitales. Cuanto más se aprenda acerca de las causas de RF, mayor será la oportunidad de disminuir el impacto en un sistema satelital. Las causas. Absorción. Parte de toda la energía generada cuando una onda de radio golpea una pequeña gota de lluvia. La gota es transformada en energía calórica y absorbida por esta. Dispersión. Un medio de transmisión no uniforme, es decir, las gotas de lluvia en la atmósfera, hacen que la energía se disperse en su dirección de trayecto inicial. La dispersión puede ser causada por refracción o difracción. Refracción es el índice de refracción de las pequeñas gotas de agua encontradas por la onda de radio. Difracción. La dirección de la onda de radio también cambia al mismo tiempo en que se propaga alrededor del obstáculo en su camino, es decir, la gota de agua. Estas diferentes reacciones finalmente tienen el mismo efecto. Causan que el sistema satelital pierda parte del nivel de señal normal. Estas pérdidas de señal por lluvia ocurren normalmente durante lluvias intensas y la mayoría de veces en porciones de la transmisión se experimenta esta atenuación. En conclusión, los satélites geoestacionarios de comunicaciones se utilizan como estaciones repetidoras fijas para retransmitir señales de voz, video o datos, reduciendo la intensidad de las señales para no crear interferencias. Y un único satélite es capaz de cubrir una extensa zona que alcanza a un 40% del planeta. Se debe tener en cuenta que el número de satélites que puede haber en órbita geoestacionaria es limitada. Por supuesto que hace falta evitar las posibles interferencias que pueden generarse entre ellos. Desde casi cualquier parte de la Tierra se pueden captar varios satélites distintos, destinados a la transmisión de televisión y situados en distintas posiciones orbitales. Actualmente
Son decenas de satélites a los que podemos tener acceso. Cada uno de ellos tiene un menú de canales, unos libres y otros codificados, y su recepción dependerá del equipo de vía satélite que se elija. La recepción de canales por los cuales no se necesita pago a un proveedor es a lo que se le llama FTA. Al igual que usted recibe canales libres por la antena externa de su televisor, hay cientos de canales libres que llegan a la antena de su sistema de satélite. Esta operación de recepción de señales libres no es ilegal y está autorizada por la Federal Communication Commission de los Estados Unidos, y la venta de los receptores es totalmente lícita. Las señales FTA se caracterizan porque son de recepción libre y gratuita. No requieren de ningún pago, más que el necesario para adquirir el equipo receptor, que consta de la antena parabólica, el Low Noise Block o LNB y el IRD, el receptor decodificador integrado. En general, el término FTA se refiere tanto a las señales que son libres como también a las señales que reciben los equipos de forma incorrecta. Los elementos que se utilizan para la recepción de señales FTA son los siguientes. La antena parabólica es solo una parte de un sistema de satélite entero. El plato capta la señal transmitida por el satélite y la envía al receptor. Cuando hablamos de señales, en realidad hablamos de ondas electromagnéticas. Hay un elemento principal, que es el LNB, que es el foco u ojo de la antena. Es el dispositivo que va frente a la antena parabólica y capta las señales emitidas por el satélite, las amplía y luego transforma estas ondas electromagnéticas en señal eléctrica. De esta manera pueden ser enviadas a la señal del transmisor. Desde allí, la señal se desplaza a la gama de banda L hasta que se transforma en imágenes de televisión y sonido. Para instalar una antena parabólica se tiene que tener en cuenta algunos factores. En primer lugar está la ubicación del plato. Hay que colocarlo de manera que la señal no tendrá ninguna obstrucción en su camino hacia el receptor. Esto significa que no hay árboles, ni edificios, ni nada. Segundo, el diámetro que se aconseja es uno de 75 a 90 centímetros como mínimo para la banda KU y servicios DTH como el de DirecTV. Antenas de 2 metros de diámetro para la recepción de banda C y para la recepción de señales débiles en países donde ciertas señales no están supuestas a llegar, una de 4 a 6 metros. Una vez fija, esta se debe alinear en los ángulos apropiados. También tenemos el direccionamiento de la antena, para el cual es necesario saber la longitud y latitud de la ciudad en que estamos situados. Dichas coordenadas se consiguen en planos comercializados a estos efectos y la situación del satélite en cuanto al ecuador terrestre y no en referencia al país. Con estos datos y después de realizar los cálculos necesarios se obtendrán los valores concretos para efectuar el apuntamiento, es decir, el azimut y elevación. Entre otros elementos necesarios se encuentran el receptor satelital. Es un equipo que permite la recepción de canales de televisión y emisoras de radio emitidas desde un satélite, el cual recibe las señales enviadas por el LNB y la muestra en el televisor. Este debe ser compatible con la norma DVB-S o DVB-S2. Otro elemento es la difusión de video digital o DVB, el cual es un consorcio de alrededor de 300 compañías de difusión, fabricación, operación y reguladores de la red, quienes han venido a establecer estándares internacionales comunes para la difusión de señales analógicas y digitales. Por último, tenemos el cable coaxial y conectores. El cable está formado por dos conductores concéntricos.
Es utilizado para conectar la antena parabólica al receptor de satélite. Por lo general, el cable coaxial se utiliza para conectar la antena al receptor modelo RG6, aunque hay quienes utilizan otros tipos. ¿Qué canales puedo bajar de un satélite de forma libre? Lo primero que debemos saber es qué canales son libres y cuáles no lo son. ¿Por qué? La razón es que no todos los canales que están en un satélite se pueden bajar o ver en un receptor FTA, ya que muchos canales son ofrecidos por operadoras de TV, las cuales cobran por ofrecer canales codificados a clientes que puedan pagar a través de una suscripción. Los canales libres son todos aquellos de tipo free o aquellos que no están codificados. En la página web http://www.linksat.com podrás ver las listas de los canales de TV libres y cuáles no lo son por cada satélite, y tienen la información de la norma a la que pertenecen. Todas las señales que están en el aire son libres de ser codificadas siempre y cuando no estén sujetas a regulaciones de ley en el país donde se reciben y no se retransmiten sin la autorización legal del dueño o proveedor de la misma. El número de canales que puedes ver en un equipo receptor depende del satélite que escojas para bajar la señal. Cada satélite emite una cantidad de canales libres. Esto es propio en cada satélite. Se puede colocar más antenas en su equipo receptor utilizando un switch DSET. Esto permite que usted pueda ver en su receptor más de un satélite a la vez y por ende más canales verá. Muchas personas tienen la creencia de que mientras más grande la antena, más canales recibirá. Pero esto es falso. El tamaño de la antena dependerá de la banda de operación o trabajo del satélite que la persona quiera ver o quiera enganchar. Los satélites pueden transmitir en una banda Q o banda C, dependiendo de eso. La antena y el LNB deben escogerse para captar una u otra banda. La potencia de emisión de la banda C es relativamente más débil si la comparamos con la banda Q. Por ello, necesita parabólicas de gran tamaño para su recepción. Cada receptor está diseñado para un solo TV. Si desea colocar TV satelital en varios TV, debe adquirir un receptor satelital adicional. La mayoría de las antenas pueden soportar más de un receptor colocando un multiswitch. Los equipos para canales FTA Free to Air no tienen que estar siendo reprogramados porque el sistema FTA Free to Air no está condicionado a un proveedor específico y único, ya que son receptores de señales satelitales universales y toman la señal de satélites que transmiten canales de difusión libre, el cual no necesitan de ningún tipo de codificación ni de programación especial. Esto es debido a que son canales 100% libres por los cuales no se paga absolutamente nada. No existe ningún tipo de mensualidad y no se está sujeto a ningún contrato. Y lo único que se tiene que hacer para poder gozar de este sistema es adquirir un equipo receptor satelital FTA Free to Air con su antena y accesorios LNP. Y listo. A disfrutar de la gran variedad en programación que estos equipos te ofrecen de manera libre, gratuita y confiable. Como todo en la vida, el modo de recepción FTA tiene sus amantes y detractores. Sus defensores destacan la variedad de programación de muchos países que estas señales ofrecen. Su marcado carácter cultural que prácticamente abre una ventana al mundo y a otras culturas que muchas veces la televisión paga más comercial no le da importancia. La posibilidad de ver otras imágenes y escuchar otras voces que se alejan del pensamiento impartido por los mayores centros de producción de entretenimiento del mundo. Poder aprender idiomas. También afirman que el hecho de poder instalar por uno mismo su propio
equipo receptor y recibir señales gratuitas es la tarea más gratificante que pueda haber, ya que proporciona una fuente de aprendizaje técnico sobre recepción vía satélite que un servicio pago difícilmente brinde. Los detractores del FTA, mayormente acostumbrados a la programación de la TV por cable, sostienen que estas señales carecen de todo atractivo de entretenimiento, que su calidad es pobre, que cambian constantemente de posición los satélites y que el equipo y los conocimientos necesarios para recibirlas es costoso y no se justifica en función de lo que esperan recibir. Suelen quejarse también de que estas señales vienen muchas veces en otros idiomas extranjeros, no cuentan con canal de audio en lengua natal ni subtítulos en idioma nativo, y consideran a esto como un problema para disfrutar la programación, aunque los receptores tienen capacidad para audio y subtítulos en idiomas múltiples, como un reproductor de DVD. También se quejan de que el FTA no cuentan con servicios de interactividad ni con una grilla de programación oficial como sí tiene la TV de pago, ya que son dos modalidades de servicio distintas. Con el FTA uno tiene que buscar y programar los satélites y canales de su preferencia, aunque no es tan así, porque los equipos cuentan con guías electrónicas de programación en pantalla o EPG, que muestran información de los canales sintonizados por medio de información bajada del satélite. Además, existen sitios de internet especializados en brindar información sobre canales libres. Es altamente posible que los detractores del FTA estén influenciados por el prejuicio de que la TV paga o de marca es mejor que andar recibiendo canales sueltos en el espacio, y que por lo tanto no se justifica el desembolso económico en un equipo receptor para FTA. En fin, depende de cada uno si decidir por la TV paga o por el FTA. Dependerá de los gustos, niveles de conocimiento y expectativas de lo que hará inclinarse por una u otra opción. Sistemas de soporte. Han surgido sistemas como el IKS y SKS que dicen ser FTA. Entonces vamos a saber primero qué son estos sistemas. IKS, Internet Key Sharing, es un método de tener funcionando los sistemas FTA conectados por Internet a través de una página web, la cual le dará información directa y necesaria a su equipo para que siempre esté actualizado. ¿Para qué sirve Internet? Para darle constantemente las llaves de acceso al receptor y acceder al satélite. Para esto es necesario contar con un servidor IKS privado o gratuito. El problema con esto es lo siguiente: el Internet para este modelo tiene que ser mínimo de 1 mega a 2 megas para que las imágenes no se cuelguen. Por tanto, este sistema ya no es económico porque el costo de la mensualidad del Internet en Sudamérica es muy alto. Además, te quedas sin velocidad para tu PC. Sistema SKS, Satellite Key Sharing. Este servicio es totalmente gratuito, pero es un poco más elaborado. Es muy usada desde hace tiempo en Europa, al igual que el IKS, con la diferencia de que el SKS baja las llaves desde un satélite cualquiera a ciertas máquinas como el Xbox, entre otras. Hace mucho este servicio se brinda a través de los satélites Astra, pero hoy es posible a través del Hispasat, y estas servirán para abrir Amazonas, solo apuntando un plato a cada uno y transfiriendo la información bajada del Hispasat al Amazonas, sin necesidad de internet ni servidores. Es decir, Hispasat te bajará las llaves a tu caja para abrir el Amazonas. Eso es, en resumen, tendremos dos antenas, una de 60 centímetros apuntando al Amazonas y otra de 90 centímetros apuntando al Hispasat, más nuestro receptor estándar o HD. Lo malo del satélite Hispasat es que orbita muy bajo, por lo que necesitas una antena más grande que la que tiene el Amazonas para evitar friseo. Los sistemas FTA hacen alusión a señales satelitales que se emiten sin cifrar un satélite con programación destinada al público en general de determinadas zonas del planeta. Las señales en mención no necesitan de suscripción ni estar autorizados para ello, y su visualización no requiere de aparatos de decodificadores, doodles o sistemas IKS o SKS. Con tan solo ser propietario de una antena parabólica LNB o un receptor satelital FTA, podrás acceder gratis y legal a televisión extranjera de cualquier poblado remoto de la Tierra, disfrutando así los servicios que brinda la FTA. Del FTA tenemos aquí un decodificador marca ASFOX, el cual tiene la capacidad
de decodificar tanto transmisiones de tipo HD NTSS y PAL, europeas como americanas, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tenemos la transmisión de un canal puertorriqueño llamado GCC Televisión y el ST Porto Alegre. Este es un canal portugués. Ok, vamos a ver un poco de cómo es la configuración del decodificador. Sí, vamos acá a las configuraciones del menú. Vemos aquí los distintos tipos de configuraciones que tiene el decodificador. Podemos ver aquí la lista de satélites que tiene preconfigurado, ¿sí? En su sistema. Tenemos aquí el Intelsat, Intelstar, el Hispasat y el Amazonas, el cual en estos momentos es el que estamos sintonizando y el cual previamente la antena que vieron está dirigida hacia este satélite. ¿Sí? Aquí podemos seleccionar la preconfiguración de estos satélites. Entonces, para decirle que solamente nos vamos a conectar a estos satélites, y vamos a ir a la configuración de antena, con la configuración del LNB. ¿Sí? Aquí tenemos la configuración, el Amazonas, y vamos a configurar el LNB, la frecuencia del LNB. ¿Sí? Aquí le podemos decir que la frecuencia que va a recibir va a ser de 5150, y la banda de transporte, ¿sí? En la cual esa frecuencia, todo lo que transmite esa frecuencia, vamos a ver qué es lo que tiene configurado. Tenemos varias sintonizaciones de canales, tanto horizontales como verticales, ¿sí? Ahora, estas son otras configuraciones que nos permite el codificador. Y abajo tenemos la polaridad. Esta polaridad la podemos dejar automática o podemos filtrar, ¿sí? Solamente las señales de tipo vertical o horizontal. La FTA normalmente se trabaja con la transmisión de estilo polaridad. Para la búsqueda de satélite, ¿sí? Ahora vamos a configurar la búsqueda que va a realizar el decodificador en el Amazonas. Aquí le decimos igualmente que busque en el satélite Amazonas. Vemos que tenemos la configuración FTA solamente, ¿sí? Le podemos decir que busque solamente los canales libres o que busque cualquier canal, tanto libre como privado. Puede buscar tanto radio como solamente canales de TV o ambos, TV y radio. Y el modo de búsqueda lo dejamos automático. Y el multisatelital, esta opción solamente da para los casos en que tengamos dos satélites, tengamos la antena dirigida hacia dos satélites al mismo tiempo, que con suerte se lograría o sí se puede lograr. Y aquí le damos la opción buscar. Él empieza a hacer la búsqueda de todos los canales o los canales de TV o canales de radio que se encuentren en esta frecuencia, la cual le hemos configurado al LNB. Aquí va a comenzar a buscar y hallar los canales de esa frecuencia. Empieza siempre es con los canales horizontales, ¿sí? La polaridad que comienza a buscar es horizontal. Como podemos ver, ya sintonizó un canal, el GCC TV, ¿sí? Previamente visto. Le podemos dar exit, guarda esta búsqueda, y más abajo podemos ver la lista de canales que se encuentran ya configurados, ¿sí? Podemos ver hasta los momentos tenemos configurado 25 canales, de los cuales el GCC se encuentra acá en esta configuración o en esta, ¿sí? Esta es la velocidad y frecuencia a la cual se transmite este canal. Aquí lo tenemos, el primero es el canal GCC TV. Perfecto, así tenemos la configuración de nuestra antena y nuestro codificador. Solamente hacer la búsqueda satelital y tenemos nuestra lista de canales F.